Yo voy a hablar, ni modo, José Carlos. Tengo que estar en silencio. Dame un segundo, ya estamos a punto de lanzar la señal. Un segundito. Ya estamos. Pues bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos Carmen, bienvenida Graciela. Jorge, un placer tenerte en la Casa de México, que espero contigo continuemos, que sea la Casa del UNAM en España. Es el primer evento. Jorge Volpi acaba de ser nombrado representante de la UNAM en Europa y Asia, África y el mundo entero, como digo yo. Y es su primer evento público, con lo cual nos sentimos muy honrados de tenerte aquí, Jorge. Bienvenidos. Les decía yo que estamos muy contentos de estar hoy con todos ustedes. Carmen, gracias por venir, gracias por participar, gracias. Estábamos comentando pues su rápido viaje a Madrid y gracias por dedicarnos este tiempo. Graciela, ojalá te tuviéramos aquí también para tomar un buen fino, pero lo lograremos, lo lograremos. Bueno, estimados amigos y amigas, en el marco del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, quiero dar la bienvenida a Graciela de la Torre, titular de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural UNAM, y quien nos acompaña en conexión remota, a Carmen Bollosa, escritora, y a Jorge Volpi, escritor y director del Centro de Estudios UNAM España. El 27 de abril del 2017, la Asamblea General de Naciones Unidas resolvió designar este día, el 21 de abril, como el Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación. En su resolución, la ONU invitaba a la creación de una mayor conciencia sobre el papel de la creatividad y de la innovación en la solución de los problemas y, por extensión, en el desarrollo económico, social y sostenible. La reflexión y la promoción en torno a la creatividad y la innovación tienen un papel decisivo en el sector cultural de las industrias creativas y culturales. Pues en estos ámbitos los entornos, los procesos, los productos creativos son de primera importancia. La creatividad es un concepto sumamente amplio y, como todos sabemos, va desde la expresión artística hasta la resolución de problemas en la esfera socioeconómica. Como se ha visto, su rol en el desarrollo de la cultura y en la economía creativa es incuestionable. En la actualidad, la creatividad se manifiesta en los productos audiovisuales, los medios de comunicación, las artes escénicas, la industria editorial y las artes gráficas. Es interdisciplinaria, transversal y cuenta con distintos soportes. Como lo señala la ONU, es un transformador de la economía mundial. Aspectos como el vertiginoso desarrollo de las tecnologías, las amenazas bélicas o todavía vigente pandemia plantean desafíos a la creatividad y a la innovación. Desafíos que es conveniente analizar y sobre los cuales siempre es enriquecedor intercambiar perspectivas y opiniones como las que vamos a hacer hoy. Agradezco enormemente a las panelistas. Les agradezco que nos acompañen a reflexionar en este conjunto sobre el poder de la cultura y la creatividad en la innovación y en el contexto del siglo XXI. Y sobre todo, miren, a mí me sorprende mucho que digo que estos foros deben de venir más jóvenes, porque realmente es para los jóvenes. Realmente yo, como digo, yo a mi edad ya pasamos un poquito esto, pero tenemos que hacer esto cada vez más seguido y lo tenemos que hacer con las universidades y lo tenemos que hacer con las escuelas. Aquí hay una representante de la Universidad de Comillas, a quien invito que hagamos esto con los jóvenes, porque es un diálogo que es muy enriquecedor y que tenemos que lograr atraer a estos jóvenes y compartir con ellos. Entonces, muchas gracias por estar aquí y gracias y espero verte pronto en España, querida Graciela. Hasta luego. Claro que sí. Pues muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Te saludo con mucho afecto, Jimena. Gracias por esta introducción y sobre todo por la hospitalidad que nos abre la Casa de México en España. Me honra muchísimo que esté aquí el doctor Jorge Volpi. Lo tenemos prestado. Lo tenemos prestado ahora como director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España
y que nos honra, de verdad. Muchas gracias, Jorge. Sé que estás recién desempacado para conducir esta sesión acompañado de la escritora Carmen Bullosa. Ya nos habló Jimena largamente de la creatividad y yo quisiera decirles que, bueno, para aquellos que no nos conocen, la Cátedra Inés Amor es un espacio de reflexión crítica sobre la cultura, sobre sus propósitos y perspectivas, y abre la discusión a la luz de problemas de contingencia ciudadana. Esta cátedra reconoce a la cultura como el cuarto pilar de la sostenibilidad y cómo puede contribuir la cultura al desarrollo sostenible, a la paz, la justicia, la accesibilidad, la equidad y el bienestar. Entonces, en este sentido, bueno, pues también la creatividad es un elemento fascinante, por así decirlo, presente el pensamiento creativo en las artes, desde luego, pero también en las ciencias. Este punto de confluencia que hay entre arte y ciencia realmente es muy significativo. Creo que de los grandes teóricos de la creatividad, Piaget, Torrens, Gifford, Lambert, hay un húngaro que se llama Csikszentmihalyi, que fue el que realmente me animó y me convenció, y no necesitaba mucho convencimiento, de que tenía que estar aquí Jorge Volpi para este Día Mundial de la Creatividad con nosotros, con la Cátedra Inés Amor. Y les voy a leer porque cuando decidí que sí, que mi intuición era cierta. Dice este teórico, dice, ¿qué rasgos hay que distingan a la gente creativa? Si tuviera que expresar con una sola palabra lo que hace sus personalidades diferentes de las demás, es la palabra complejidad. A ver, Jorge. Y nos dice más adelante, dice, la relación entre el intelecto y la intuición no es simplemente una fría conexión funcional, sino que en realidad se asemeja a una relación de amor. Así, para el escritor, la elección de palabras, la construcción de imágenes y relatos es tan importante como el contenido de mensaje. En este sentido, la poesía y la literatura permiten la creación de experiencias a las que de otro modo no tendríamos acceso. Llevan nuestras vidas a los grados más altos de complejidad. Entonces creo que Jorge Volpi, Carmen Bullosa, pues son los mejores invitados que podríamos tener para celebrar este Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación. Entonces, ayúdenos, Jorge, ayúdenos, Carmen, a encontrar el momento clave de la creatividad, que es el momento eureka, donde después de analizar una serie de ideas, una serie de posibilidades y enumerarlas, se encuentra la originalidad del pensamiento creativo y del crecimiento mental. Entonces, esta sesión es toda suya y nos veremos al finalizar. Muchas gracias. Gracias, pues muy buenas tardes a todos en España, muy buenos días allá en México, donde nos están viendo también. Quiero agradecerle en primer lugar a Jimena Caraza, muchísimas gracias por esta hospitalidad. Acabo de llegar de México y me sigo sintiendo en México gracias a estar en esta casa que cumple un papel fundamental aquí en España, y me siento muy contento de que empiece una larga y muy fructífera relación entre la UNAM, que es una especie de México reconcentrado, con la Casa de México, en donde caben todas estas expresiones. Así que muchísimas gracias a Jimena y a todo su equipo aquí en la casa que han hecho posible esto. Por supuesto, también a Graciela de la Torre, una de las gestoras culturales que yo más admiro. Tuve el privilegio de trabajar con ella. Tuvo muchos encargos, pero por supuesto lo más relevante en la UNAM fue la creación del MUAC, nuestro Museo de Arte Contemporáneo, que es una de las joyas que tiene no solo la UNAM, sino México en el mundo, y que desde hace un tiempo está ahora en la Cátedra Inés Amor de Gestión Cultural, porque nadie sabe más de gestión cultural que Graciela, y de ella fue la idea, que eso también tiene que ver con la creatividad y la innovación, y yo diría todavía más la imaginación, para reunirnos aquí a todos en este momento. Y desde luego, pues me da muchísimo gusto estar una vez más con Carmen Bullosa. Nos conocemos hace más de 30 años, cuando ella fue
muy generosa conmigo cuando yo publicaba mis primeros libros. Yo ya la había leído y la admiraba. Luego fue mi tutora en el FONCA. Y desde entonces hemos tenido una relación justamente, creo, de creatividad y de imaginación ya muy larga. Carmen es sin duda una de las escritoras más importantes de nuestros días en cualquier lengua. Yo siempre lo digo y creo que tiene que ser todavía mucho más leída de lo que es en todas las lenguas, porque es una de las figuras de verdad centrales de la literatura de nuestro tiempo, y me da muchísimo gusto volver a estar contigo, querida Carmen, en esta ocasión. Y bueno, a iniciativa justamente de Graciela, la idea es celebrar este día de la creatividad, y yo prefiero decir de la imaginación más que de la innovación, que tiende a sonar un poco más técnico, en donde, por supuesto, podamos tener un diálogo en torno a estos temas, pero donde también me gustaría ser una especie de examinador y tú una especie de criatura de una creatividad y de una imaginación inauditas. O sea, casi me gustaría que nos sirvieras también de ejemplo de cómo funciona en su grado más elevado la creatividad y sobre todo la imaginación, que es lo que has hecho en tantos libros de narrativa, de poesía, de ensayo, de teatro, y tu relación con el arte, que también es muy intensa. Así que en realidad ahí están todas estas expresiones de la creatividad humana reunidas en ti. Y bueno, justo nos poníamos de acuerdo antes de esta conversación y me decías que querías para este día comenzar a hablar pues con dos personajes que en realidad son como personas o que son personas, porque para el cerebro humano la diferencia entre la realidad y la imaginación no existe excepto por el contexto que nos lo da. Y es a veces mucho más fácil tener una relación entrañable con un gran personaje de ficción que con una persona real. Y tú has elegido para comenzar a hablar hoy a dos de estas figuras que en tu caso y en el mío son mucho más cercanas que mis tíos o mis primos, que son Hamlet y Don Quijote, que a su vez reflejan efectivamente la imaginación no solo de sus autores, no solo de Cervantes y de Shakespeare, sino de su tiempo y en realidad de la humanidad en su conjunto. Así que te dejo que comiences, Carmen, y de veras gracias por estar aquí. Todo lo contrario, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación, por tus palabras. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias, Graciela. Gracias a ustedes por estar aquí. Es para mí un privilegio conversar con Jorge Volpi, con quien sí he sostenido una larga conversación durante décadas. Gracias, Jorge. En realidad, yo debiera estarle haciendo preguntas a Jorge, pero creo que me tuvo piedad porque sabe muy bien que este es su tema, el tema de Jorge Volpi, lo vamos a escuchar a él hablar. Y solo como un prolegómeno, o para incitarlo a la oscuridad de la luz de la imaginación artística o de la imaginación literaria, voy a traer a cuento un momento en la historia de Hamlet. Empezar con esta pausa de la tragedia de Hamlet, cuando él ha sido informado por Horacio, en quien él sí tiene confianza, de que su papá aparece en el medio de la noche, cuando ya está a punto de ser el amanecer, el fantasma del padre aparece y lo ven Horacio, Hamlet y los guardias, y el padre no quiere hablar y le hace señas a Hamlet para venir. Horacio y los guardias deciden primero que no se vaya, como se emperra Hamlet en ir tras el padre, deciden seguirlo y le van pisando los talones. Hamlet se adelanta y aquí viene una fractura del tiempo. Pasan unos minutos antes de que quienes le vienen pisando los talones literalmente pegados a él vuelvan a encontrarse con él.
Hamlet cae en una fractura del tiempo. La fractura del tiempo en que escucha hablar al padre, el padre le explica largo la tragedia en la que él está envuelto, le da una recomendación o le da un mandato y Hamlet intenta aún sacarle más, pero el padre desaparece porque llegan la luz y la presencia de los otros, el regreso del tiempo colectivo, del tiempo de todos nosotros. En esta pausa, en este fragmento sagrado de una iluminación, Hamlet conoce la verdad que a él le afecta a su madre y afecta a su país. El hermano del padre ha asesinado al padre, le ha robado la corona, la mujer, el reino, y el país entero está a punto de perder su fuerza política y de ser devorado por quien el padre de Hamlet lo ha devorado antes. Todo esto es el principio de una tragedia y quien lo sabe, quien lo comprende, es el que se ha salido del tiempo comunitario y ha caído en la fractura del tiempo de la imaginación, que es también el tiempo de la creatividad, el tiempo de ver las cosas como realmente pueden llegar a ser. El problema grave de Hamlet no es que la realidad que está frente a él parece indisoluble, es muy difícil, sino que Hamlet ya no permite salir, ya no se permite a sí mismo volver a escapar del tiempo colectivo. Escapa algunas veces para hablar con él mismo, pero el tiempo sigue corriendo, la tragedia sigue pasando y él no vuelve a caer de nuevo en esa fractura de la creatividad que le permitiría encontrar la creativa solución al problema. Una solución que requiere, pues, por una parte, de una estrategia y por otra parte, una estrategia realmente innovadora, no una trampa, que es lo que él propone. Voy a poner teatro para que el rey confiese, pero si él ya sabe la verdad, solamente está otra vez dando un paso atrás sin creer lo que él ya ha visto, creer que ha escuchado la verdad. Y esta fractura no la vuelve él a invocar, no la vuelve él a conseguir y no vuelve nunca al espacio de la imaginación que le permitiría enfrentar un presente y un futuro inmediatos muy difíciles, salvar al reino de la tragedia, salvar a su madre de las manos de ese asesino y hacer de nuevo que haya cordura en el reino. Y él no lo vuelve a ver porque se deja atrapar por su entrenamiento que viene de la universidad donde ha estado Lutero y se ha aprendido a ser muy racional y ya no se permite caer en este espacio. Al lado de él tenemos a El Quijote. El Quijote, si vemos al personaje como un cliché, pensaríamos, bueno, él siempre vive en la imaginación. No, El Quijote no cae en ese espacio tampoco de creatividad, pero nunca durante toda la obra. Lo que él hace y lo desfasa de los otros a veces es que él reproduce lo que ha leído en unas ficciones malillas, en las que por cierto en su tiempo ya nadie creía en las novelas de caballería, y él está reproduciendo esos personajes, está imitando personajes de ficción que ya nadie realmente cree en ellos y que no le dan, aunque claro, tanto Hamlet como Quijote, los dos son partes de obras maestras que nos abren a nosotros los lectores el espacio de la creatividad, el espacio de la imaginación y el espacio que nos permite volver a contemplar el presente y encontrar soluciones. ¿Cómo se abre ese espacio mágico? Es un toque de ángel, es un toque de pluma, es la grandeza de los grandes autores que nos permiten ver lo que los personajes no han conseguido del todo, pero que nos demuestran con una grandeza enorme la posibilidad y la fuerza
de la imaginación, la convocatoria para un tiempo colectivo posible en tiempos muy difíciles. En los tiempos de ellos dos, pues es que el siglo era inexplicable. No entendían qué era el mundo. Cuando Hamlet se pregunta qué soy, ser o no ser, no solo está diciendo me suicidio, me salgo de este lío por la puerta más rápida, sino que se está preguntando en qué tierra estamos parados. Y en eso estamos como ellos, como aquellos dos personajes parados en dos tiempos en un tiempo que se desfasa, en un siglo tremendamente difícil que solamente podemos enfrentar si nuestra creatividad aparece convocada e incitada por la imaginación, para todos los campos, evidentemente. Si Hamlet hubiera pensado en una estrategia bélica, hubiera requerido posiblemente de cambios técnicos para poder vencer al enemigo que venía con esta horda de muertos de hambre. Y si el Quijote hubiera querido, en realidad, hubiera usado verdaderamente su fractura del espacio imaginario que le permitiría la creatividad, pues la justicia hubiera reinado otra vez en el mundo, hubiera podido amparar a las mujeres heridas y a los niños y a los desamparados, por no hablar de los moriscos. Entonces esa sería un poco mi convocatoria, invocando la sombra de los textos literarios que ayudan y que favorecen la fractura imaginaria, que nos separan de los otros para arreglar y remediar las fracturas del tiempo colectivo. Yo creo que es muy interesante, Carmen, que empieces con esto y tal vez me gustaría ir por ahí, que tiene que ver con el tiempo de la imaginación. Si ese tiempo de la imaginación es distinto del tiempo que se vive en cualquier otra actividad. En términos de neurociencia, que es una de mis fascinaciones desde hace varios años, es curioso imaginar de dónde viene el tiempo que vivimos. El cerebro humano tiene una extrañísima doble composición. O sea, por un lado está la estructura de las neuronas, que es una estructura en paralelo. Es decir, están todas conectadas al mismo tiempo e intentan responder a un problema de manera simultánea. Por eso casi todo lo resolvemos tan rápido, ¿no? Kahneman, el célebre estudioso israelí sobre todos estos temas, lo llama precisamente por eso el cerebro rápido, porque en efecto es muy rápido. El tiempo de ese cerebro, de las conexiones en paralelo, es muy rápido. Y por alguna razón que nadie se ha podido explicar, en esa estructura en paralelo aparece como una especie de virus, como una especie de enfermedad o como una especie de alteración extraña, la conciencia que es lineal, ¿no? La conciencia que, a diferencia del cerebro en paralelo, sigue la flecha del tiempo, la misma, digamos, que seguiría las leyes de la entropía, que van siempre hacia el desorden. Y es extraño que estemos conformados así. No sabemos si otros animales tienen esta misma composición cerebral doble, pero que marca dos tiempos distintos. Un tiempo del cerebro rápido y un tiempo del cerebro lento. El tiempo del cerebro en paralelo y el tiempo del cerebro lineal de la conciencia. Entonces, ¿cómo pasa ahí la imaginación? O sea, ¿cuál de los dos es el que realmente se activa más cuando imaginamos? Pero también quisiera preguntarte, ya que estás hablando tanto de... Antes de tu pregunta, ¿sí? Volviendo a tu tema, para que tú nos la contestes, perdón la interrupción, Adelante. pero para que tú nos la contestes, ¿qué no será en parte que este cerebro rápido es el que ha digerido y ha vuelto cuerpo la historia, el pasado, todo lo que ha aprendido pues nuestra tribu común desde el primer, que es también una cosa milagrosa, desde el primero que tuvo lengua o incluso desde antes, y en cambio la conciencia está en el presente y no tiene toda esta digestión que es lo que hace nuestro cerebro ser lo que es, porque el cerebro no es sino también una creación de generaciones y de entrenamiento de memorias anteriores que nos hacen ser esto del doble cerebro, y que tal vez esa conciencia que va el cerebro rápido
tenga que ver más con el presente. No lo sé, y si te desvío, ignora mi No, comentario, mi al contrario, me pregunta. parece, ¿no? Y eso, digo, me va a permitir hacerte la pregunta para preguntarte ya sobre tu caso específico, pero sí, yo creo que tienes razón, ¿no? El cerebro humano parece que evoluciona con un objetivo central. Digo, hay otros paralelos, pero el objetivo central es adelantarse al tiempo. O sea, el cerebro humano solamente es tan grande, ¿no? La corteza cerebral humana es tan grande y por eso los bebés humanos nacen prematuros, porque no podrían nacer con ya capacidades para sobrevivir por sí mismos, porque no cabrían en las mujeres, que esta es otra, digamos, de las condiciones de lo humano. Y eso solo sirve para tener cada vez más posibilidades de hacer escenarios de futuro. Entonces, en efecto, los dos cerebros, como tú estás diciendo, sí, pareciera como que el cerebro rápido está programado para eso, intentar resolverlo todo de manera muy veloz. Y el lento es el que intenta detenerlo e intenta ir graduando las expectativas de ese futuro. Pero bueno, estamos en ese espacio, en cualquier caso, del tiempo de estos dos cerebros al que te referías hablando tanto de Hamlet como de Don Quijote. ¿Tú cómo vives ese tiempo de la imaginación? Cuando de pronto estás en medio de cualquiera de tus procesos creativos, ¿no? Cualquier tipo de escritura de las que tú has llevado a cabo a lo largo del tiempo, de tu tiempo vital, ¿qué tiempo es ese para ti? O sea, ¿en qué te sumerge? ¿Qué tiempo lo contrastas con el tiempo que dedicas a cualquier otra cosa? ¿Es distinto? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo te funciona? ¿En qué medida te acercas o no a lo que acabas de decir de Hamlet y de Don Quijote? Yo creo que todos los que escribimos, y esto lo debes de saber tú, escribimos con los dos cerebros. El cerebro rápido, que puede ocurrir, está dándose uno un baño rápido, tiene mil cosas que hacer y en ese momento, con una rapidez extraordinaria, las imágenes, las ideas, la narración, el tono incluso, sucede justo cuando estás con el jabón en la mano. Y la obediencia a ese cerebro rápido se tiene que enfrentar al jabón, al agua, a que inmediatamente tenías una cita, una clase, y no dejar escapar ese minuto sagrado de la fractura, porque ocurre cuando no debe ocurrir y además no cabe en que hagas una nota en la libreta en 3 palabras o grabes en la grabadorcita en 2 palabras. No cabe porque te está obligando a el cerebro lento. Te está obligando a confrontar los problemas que hay y a manejar el lenguaje y a desarrollarlo y a trabajar como sin iluminación, aunque eso no ocurre si no ocurre lo contrario. Creo que en ese sentido el proceso de un escritor sí es diferente al proceso, al reaccionar continuo de los dos cerebros humanos, porque te obliga a amarrarte a un cerebro el otro. Ya no puedes dejar que el otro interrumpa durante un cierto tiempo. Tienes que estar conservando lo que ocurrió en ese momento que se escapaba. Y ya que lo contengas, sucede el siguiente, llega el siguiente. Si tú dejas pasar el primero, el segundo no llegará nunca. Yo creo que lo que le pasó a Hamlet, si es que él fuera escritor de su propia vida y como es un animal, un ser literario, podríamos compararlo, lo que le pasa es que él ve lo que está ocurriendo y después entra en la vida real y solamente se empantana en la razón de la ley o el raciocinio de la ley. ¿Cómo voy a matar a un rey? Por ejemplo. ¿Cómo voy a matar al marido de mi mamá? Por ejemplo.
yo cómo voy a gobernar si yo todavía no estoy en el momento de gobernar, no sé, o estéticamente, él entra en el racional, entra en el cerebro lento y ya no encuentra solución a su problema y nunca vuelve a permitirse no pensar. Porque ese momento del jabón, ese momento donde tal vez ni siquiera ocurrió la imagen, ese momento que es el momento también de los científicos y que es el momento también del que tiene un invento totalmente nuevo, porque eso sí se hace con la memoria. Se hace con la memoria de todos los demás y se hace rompiéndola, traicionándola, huyendo a una velocidad donde ellos nunca tuvieron cabida. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tuvo el cerebro lento. Sí. Bueno, a la memoria volveremos, pero antes de eso, otra vez volviendo a Hamlet y a Don Quijote. Desde la antigüedad se ha asociado, y se ha vuelto un cliché, pero desde los griegos está ya ahí, asociar la imaginación y la creatividad con lo que parecería definir de alguna manera a Hamlet y a Don Quijote, la locura y la melancolía, ¿no? Está desde el fragmento 31 del falso Aristóteles, que se pregunta por qué todos los creadores son melancólicos, y desde luego la locura furiosa de la antigüedad, vinculada probablemente, viene del chamanismo, de alteración mental inducida para poder crear. ¿Tú cuál ves que sea esa relación entre locura, melancolía y creación? Yo las veo bastante divorciadas. Veo divorciada, no, la melancolía no, posiblemente no, pero veo divorciada la locura de la creatividad. Absolutamente las veo divorciadas. Puedo entender que el cerebro lento colectivo, porque todos lo tenemos, considerasen primero cuando Einstein salió, se atrevió, pensaron, pero este hombre no tiene sentido común. No, claro que no tiene sentido común. El cerebro rápido tampoco tiene tanto sentido común. Hay algo que no tiene sentido común. Posiblemente sí tiene sentido común, pero hay algo en ese momento de fractura del tiempo que no tiene sentido común y que no es locura. ¿Por qué? Porque la locura es una especie de más bien, sí, de arrebato o de Dinamarca, de todo está podrido y entonces sucede la locura. O el arrebato, o el que perturba el espacio de los otros, porque esa fractura íntima que los sale en el momento de la creatividad no perturba el espacio de los otros. Yo lo veo divorciado, pero tal vez la gente crea que yo a veces estoy loca, pero yo no tengo la menor duda de que no estoy loca. En cambio, sí veo algunos que aparentemente tienen sentido común y que siguen la razón y que están completamente locos. Y no solamente están locos, sino que es evidente, y como te comenté hace un momento, una cita de Castoriadis, que la razón engendra monstruos y el sueño no solo de la razón engendra monstruos. Entonces, el de la creatividad no engendra monstruos, engendra posibilidades y comprensión de lo que nunca acabaremos de entender el todo hasta donde creemos, que es la realidad del universo, incluso eso que es la realidad científica. Cada nuevo descubrimiento que leemos de un científico o de un investigador del cerebro contradice enteramente lo que creíamos que era el sentido común y que era la verdad. Y siempre hay ese nuevo espacio a descubrir y solamente la oscuridad de esa luz de la creación puede acercarse a verlo. Y eso no es locura. Ahora, en ese siglo que tanto te gusta, con esa época que tanto te gusta, también conoces y que también has retratado en tus libros, Santa Teresa es quien dice que la imaginación es la loca de la casa, ¿no? Bueno, el caso de Santa Teresa es algo muy especial. Baste leer sus memorias
baste leer sus tratados o sus guías de cómo debe ser su orden, baste leer sus poemas, es grande, gran escritora, y no tenía ella un pelo de loca. No tenía un pelo de loca y puedo entender que ella pensase si esa iluminación que acababa de ver era de Dios o del diablo. Lo puedo entender porque esa zozobra, que se acerca más a la melancolía que a la locura, siempre existe, pero no es la locura. El caso icónico sería incluso Santa Teresa, porque nadie con mayor facultad de acción, con mayor capacidad de creación, Y pragmática, además, ¿no? pragmática, y incluso en medio del cisma religioso, de respuesta al cisma. Ella es una encarnación absoluta de la iluminación que consigue invadir el espacio público, transformar el espacio público. Cambiarlo no digo necesariamente para bien, la creatividad no siempre nos hace bien a todos, pero lo hizo. No pensaría yo como ella en ningún momento que haya esa cercanía con la locura. No lo veo, y yo creo que tampoco lo veía ella del todo, que era una justificación también para no ser acusada de lo que ella temía que podía ser acusada. Esquiva de manera genial, como hace también a su manera Cervantes, siempre está esquivando, cómo esquivan toda la posibilidad de supervisión de su pensamiento, con diferentes estrategias. Y las estrategias de Santa Teresa pues se parecen más, o de Teresa de Ávila, se parecen más a las de Juana Inés de la Cruz que a las de Cervantes. Bueno, vamos un poco, digamos, a este tema ya, que es el origen de la creatividad, en donde, en efecto, hay quien lo ha asociado con la locura, con un estado alucinatorio semejante al de las drogas, con la inspiración, con las musas, pero sin irnos hacia eso, prefiero preguntarte a ti, y si nos lo contaras con algún ejemplo específico de alguna de tus obras poéticas, narrativas, teatrales, ¿de dónde nace el impulso creativo para una obra en específico? ¿Eres capaz de identificar de dónde venía que escribieras tal o cual poema, relato, novela, obra de teatro? ¿Cuáles son las condiciones que hacen que a ti se te despierte esto que estamos hablando el día de hoy, esta creatividad, La esta creatividad, imaginación? ¿Qué tanto te pertenece, qué tanto no? En fin, ¿cómo te sientes cuando estás en el momento mismo de empezar? yo creo que me siento, no me gustaría pensar cómo me siento porque eso sería una arbitrariedad, pero lo puedo observar desde afuera. Y si lo intento observar desde afuera, pensaría, no hubiera podido escribir mi primer poema que pude escribir, que ya era publicable, si no hubiera estado leyendo todo el tiempo, obsesionada con otros autores, en diálogo con ellos sin saber que estaba en diálogo con ellos, y también obsesionada con mis propios demonios. Y más importante aún, esto lo digo yo también visto desde afuera, si no hubiera estado yo en esa Ciudad de México de fines de los 70s. Es eso que es en la colectividad, los que están alrededor, que aunque estés huyendo de ellos, que seas una escapista profesional, que es mi clase, siempre estás de ellos, siempre hay algo que no es controlable por ti y que es hechura colectiva, que puedes por eso hacer con tanto cuidado un análisis incluso político y fechado de una obra clásica que todos podemos adorar o admirar. Está viendo un Vermeer que está, autorretrato de Vermeer, está de espaldas y está frente a un mapa de un Flandes imperial hipotético, que no es precisamente el Flandes real, ¿no? Y él está dando la espalda a lo que estás viendo tú y posiblemente está dando la espalda a todo lo que lo rodea mientras lo está haciendo de manera completamente excelente y enfrentándolo y ponderándolo y alabándolo, aunque le esté dando la espalda. Entonces, esta compleja relación con lo que es lo colectivo, creo que es lo que es extraordinario.
volviendo a Hamlet, él no hubiera caído en esa fractura si no se hubiese visto, si no hubiera tenido la intuición, si no se hubiese visto en este momento enfadosísimo en que el tío le ha robado a la madre y al reino, ¿no? Y al padre se viene a enterar. Y esto es colectivo, no lo controla él. Si lo vemos como un análisis de la fractura de la imaginación que podría haber sido su alimento de creatividad y que no lo fue, que él solamente busca estrategias equivocadas, ya no bajo la luz de la sombra de la imaginación, sino más bajo la turbulenta presencia de la razón, pensar, voy a ver el teatro, ya que dice, vamos a hacer esto, no le sale porque ya no entra en esa fractura. De mí no te puedo decir, también creo que hay que los escritores como los científicos trabajamos todo el día en nuestra profesión y que ya, aunque lo tome a uno con jabón, ya no es coincidencia. Ya vive uno en eso o con un tipo de vida que eso lo acerca. Y tú, más bien preguntándote a ti, ¿tú cómo escribiste tu novela de Jorge Cuesta, por ejemplo? ¿Cómo has ido a novelas tan diferentes? ¿Qué es lo que te lleva de una a la otra que no sea algo? Porque hay novelas tuyas que yo veo que no las pudiste evitar, te las pedíamos, pero hay otras que no sé de dónde te cayeron. Bueno, te respondo en algunos casos y luego tú cuéntanos también del tuyo igual, porque me parece que eso es interesante también para tratar de asir un poco más lo que si no se puede volver tal vez muy abstracto. Me preguntas de la de Jorge Cuesta, que es mi primera novela y que tú leíste muy generosamente hace mucho tiempo, ¿no? Es una novela que se publicó en 1993. Y lo que yo recuerdo es esto, y lo cuenta la propia novela. Por eso me atrevo a hablar de esa, que me queda más claro que en otras. A lo mejor también a ti, en algunos casos lo tienes más claro que en otras. O sea, yo recuerdo que estaba en un salón de la Facultad de Derecho, donde estudié Derecho por error histórico, y estaba hablando con algunos de mis amigos que les gustaba mucho la literatura y que estaban tan frustrados como yo de estudiar Derecho. Y alguno de ellos, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, estábamos planeando una revista literaria en la Facultad de Derecho. Y entonces estábamos hablando de los que consideramos en esa época como nuestras inspiraciones, del Ateneo de la Juventud y luego de contemporáneos. Y alguien, yo nunca había oído hablar de Jorge Cuesta, alguien habló de Jorge Cuesta y contó esta anécdota que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. La contó ahí, afuera de la Facultad de Derecho de la UNAM. Dice, bueno, es que hay esta anécdota en donde Jorge Cuesta, que estaba loco, así lo dice, estaba escribiendo un largo poema que nadie entendía, y él ya estaba muy mal, y entonces él mismo llama al manicomio y les dice que ya no puede más, que está loco y que por favor vengan a llevárselo. Entonces los del manicomio, en efecto, van a su casa y él lo recibe con esta serenidad de saberse loco. Y les dice, ¿me podrían esperar 5 minutos antes de irnos ya al manicomio, por favor? Y los otros, pues, no les parece tan loco. Les dice que sí. Él entonces va al baño, se peina, se acicala, se pone un mejor traje para luego irse al manicomio, sale del baño y les dice, ¿me dan otros minutitos? Los otros pasmados les dicen que sí. Y la anécdota es, toma 3 hojas de papel y sobre la cómoda de su cuarto escribe las 3 últimas estrofas del Canto a un Dios Mineral, que es el gran poema hermético, alquímico, en el que había estado trabajando en los últimos años de su vida. Escribe las 3 estrofas, las deja encima de la cómoda y les dice, ahora sí, vámonos. Se lo llevan al manicomio y pues el destino trágico va a terminar unas semanas después emasculándose y luego suicidándose, colgándose de las sábanas. Es una anécdota terrible y que a mí me impactó muchísimo. Claro, sería interesante, y eso ya es casi psicoanalítico, porque esa anécdota a mí me parece tan significativa. Lo que yo recuerdo es que decía, es que si alguien está lo suficientemente obsesionado con la creación y con la imaginación
como para necesitar terminar un poema antes de irse al manicomio y a emascularse y a suicidarse, es porque la imaginación es más importante que la vida. Yo creo que esa anécdota que nos cuentas realmente refuerza la teoría de una fractura fuera del tiempo, con la diferencia de que él requirió ponerlo en el papel y los tuvieron que esperar, porque él tocaron a la puerta y en ese instante lo vio todo. Se escapó del tiempo de los otros y resolvió un gran poema afuera del tiempo. Y escuchó cada palabra, porque no las corrigió. Cada palabra las escuchó todas donde no caben, porque para hablar necesitamos del tiempo. Para hablar, para que nos escuchen Claro. los otros, claro, porque Se la vuelve palabra, lineal, ¿no? claro, Narramos, se vuelve ¿no? lineal. Sí. Y él todo esto lo vio Simultáneo. simultáneo y explica extraordinariamente bien este momento. ¿Tú crees que eso aplica también a la creatividad en otros campos que no sea el literario? Sí, yo también creo que sí. Digo, lo pienso, por ejemplo, si otro tema que me obsesiona, Heisenberg descubriendo, esto en muchos científicos pasa, pero vamos a poner este caso, el caso de Heisenberg descubriendo o entendiendo o visualizando la mecánica cuántica. Es un jovencito, tiene 21 años, se va a una isla en el Mar del Norte en el verano porque tiene alergias y como en esta isla no hay árboles, pues no va a tener alergias, entonces le parece un buen refugio. Y está ahí en la isla y de pronto en la isla entiende todo simultáneamente. No necesita hacer cálculos, no necesita pasar de una fórmula matemática a otra. El genio parece estar en que en la isla de repente, en un momento, como lo que dices de Cuesta, visualiza la teoría completa. Luego se dedica a muchos meses, él ayudado por otros, tantos, ¿no? Por Bohr, por Born, por Jordan, a tratar de entender matemáticamente lo que ha visto. Pero ese día lo ve. ¿A ti te pasa eso? O sea, tú tienes un problema, es decir, un texto que quieres escribir y lo ves como problema y de pronto lo ves resuelto. A veces tengo un problema. Lo tuve con la caída de las Torres Gemelas y el maldito presidente Bush de entonces. Ha habido peores. Pues sí. El presidente Pensábamos Bush no, que pero sí. declaró la guerra a los árabes, a todos ellos, era una vez más replantear la batalla de Lepanto, los turcos contra los cristianos. Y lo vi y me parecía todo completamente horroroso, inexplicable, intragable, indigerible, y que iba a ser una catástrofe que iba a pintar el siglo XXI. Y entonces vi una resolución en novela, claro, La otra mano de Lepanto. O sea, vi una trama, vi una historia, le robé un personaje a Cervantes, lo llevé por otro camino, lo resolví y muy complicado, pero fue una resolución que ocurrió en esa fractura. Y ya en otro jabón, por decirlo de esa manera, sí, pues ya ocurrió el primer el tono de empezar la novela, pero sin ellos no hubiera ido a ningún sitio, sin esa visión que a veces tiene imagen y a veces no tiene imagen. Sin esa visión no hubiera podido escribir la novela. Y me ha pasado otras veces que que tengo una obsesión y de pronto veo o toda la novela o la empiezo a escuchar o veo un personaje y si no tengo ese problema, ese es un poco colectivo y se entiende más, pero si no tengo ese problema no lo resuelvo si no es por medio de una historia o un poema Ahora, volviendo al tema de hoy, Jorge, ¿tú crees que en la creatividad colectiva la favorece las industrias culturales? Lo que sí me queda claro, y eso es quizá desde donde debería de enfocarse, creo, más que desde la parte de las industrias culturales,
Y es algo que me ha fascinado desde siempre, y yo creo que porque me fascinaba a mí, y también le fascinaba a Nacho Padilla y a Eloy Urroz y a Pedro Palou, terminamos haciendo un grupo literario. Porque lo que veíamos y nos parecía muy extraño, y esto también es muy interesante hablando del tema, son lo que identificamos como grandes momentos y lugares de la creatividad y de la imaginación, que no son en todas partes, no son todo el tiempo, son esto que Nassim Taleb llama cisnes negros, ¿no? Que aparecen de pronto en un lugar y no solamente es un creador, sino muchos al mismo tiempo, y sí algo sucede en esa cosa colectiva. Y de eso sí sigo muy convencido. Si volviéramos a hablar, digamos, del siglo de oro que tú invocas, en esta que es, de verdad, la recomiendo muchísimo, La otra mano de Lepanto, la novela de Carmen, yo creo que es no solo una de tus novelas que yo más admiro, sino una de las mejores novelas escritas en los últimos 50 años, de verdad. Gracias. O si vemos lo que pasaba en la Inglaterra isabelina casi paralelamente, o lo que pasaba en la Viena del fin de siglo, o lo que pasaba con la física entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en fin, ciertos momentos. Y parecería que debe haber algún tipo de condiciones ambiente externas que provocan que haya tantos que llamaríamos ahora genios simultáneos. Y a veces no se necesita incluso genios. Hay 4 genios y alrededor de ellos mucha gente que quizá no sean genios, pero son lo suficientemente talentosos para que permita la aparición de la genialidad. Porque yo sí creo que la creatividad es una obra colectiva. Yo nunca he creído que la genialidad sea solo individual, ¿no? O sea, creo que se alimenta, tú lo has dicho mucho aquí, del pasado, de las obsesiones del pasado y de cómo esas te infectan, para decirlo en términos casi ahora de pandemia, ¿no? El virus te infecta de algo. Y luego, si hay mucha gente pensando lo mismo al mismo tiempo, se crea una especie como de masa crítica que hace explotar esa creatividad. Por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Yo creo que tienes toda la razón y que si vemos el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, ahí está evidente porque está rodeada de sabios formidables, geniales, y aparece el genio de Juana, que es la última del siglo de oro y una de las más grandes, o sea, Claro. que es completamente genial. Y ese genio también se nutre de la polución colectiva, no solo de los genios que la rodean, de los sabios que la rodean, sino de las crisis que la rodean. Eso también hace una obra creativa. Las crisis, y si fuésemos ahora a contar crisis, pues no tendríamos más. Sería imposible hacer un conteo más largo, me parece. Sí, pero ahora en lo que decía sobre las industrias culturales, que a eso nos convoca también nuestra amiga Graciela de la Torre, esa masa crítica creo que es lo que hay que fomentar. Creo que seguimos cargando todavía demasiado el mito romántico, que realmente es del siglo XIX, del genio solitario, ¿no? Y que mucha gente se lo sigue creyendo, que puede ser genial en la soledad solo leyendo libros, porque en esa época hubo unos cuantos, pues sí, ¿no? Podemos tener a Leopardi encerrado en su biblioteca, ¿no? Él solito, pero no estaba solito, estaba lleno de libros, que es lo mismo que estar lleno de gente, no es muy distinto, ¿no? ¿Y si fueran lleno de Netflix? Perdón. Bueno, eso exactamente. Claro. Ahora, el problema tal vez es eso, doble. Pensar que la genialidad es solo individual y que la obra de arte es porque es la inspiración perfecta de una sola persona, cuando en realidad es colectivo. La aparición de los derechos de autor no es más que una consecuencia de esto. Claro, luego nos matan por decir este tipo de cosas porque todo el mundo quiere proteger derechos de autor, pero en realidad todo sigue siendo una obra colectiva. Y lo segundo es que el problema, si a eso intentas meterlo en el planteamiento teórico que es solo de mercado de una industria, en donde lo que se persigue es un objetivo específico en la industria, que es distinto de perseguir la animación que provoca la creatividad de manera más justo simultánea y horizontal, y más del cerebro rápido,
que teledirigida del cerebro lento pensando vamos a hacer una industria como Netflix, ¿no? Y a ganar mucho dinero por encima de cualquier cosa, aunque hoy perdieron mucho, ¿no? Sí, perdieron mucho, pero perdón por la No, interrupción, no. pero sí te lo consultaba porque creo que es muy diferente. Está rodeado de una biblioteca de Leopardi, donde hay un ordenamiento y donde no hay, donde está discriminado, por decirlo así, no es además induciéndote a ciertos compras o comportamientos o qué sé yo, sino abriéndote mundos. Y en ese sentido, yo sí creo que las industrias culturales tienen una responsabilidad enorme y un deber. Y creo que incluso las grandes casas comerciales, que es lo que nosotros, editoriales comerciales, las grandes, han tratado de buscar sellos adentro de su gran sello indiscriminado, donde cabe de todo, donde haya el equivalente de alguna manera a la biblioteca de Leopardi, por usar ese nombre, por llamarlo de esa manera. Pero no sé cómo lo veas tú eso. Bueno, es que creo que uno de los grandes peligros es, o sea, los seres humanos, lo decía, estamos programados para tratar de adivinar todo el tiempo qué va a pasar después. O sea, esa es nuestra obsesión. Pero de repente, en el siglo XXI, esa obsesión que ha estado siempre y que de esa deriva la ciencia y la religión y el arte, finalmente todas son maneras de tratar de adelantarse al tiempo, ahora la encapsulamos en los algoritmos. Ahora, las industrias culturales estas a las que te refieres, justo pues no son como la biblioteca de Leopardi, porque Netflix y Amazon, pero también las propias editoriales, las casas productoras de televisión y de contenidos audiovisuales, todas intentan tener un algoritmo para algo que parecería obvio que no funciona, a partir solo de tus gustos pasados, adivinar tus gustos futuros. Y eso, digamos, contradice la lógica de la imaginación. Precisamente porque sí, la imaginación es tratar de adelantarte, pero a partir de lo complejo, ¿no? Que es lo que decía Graciela también. Aquí el algoritmo te limita, no te abre, no te ensancha, te limita en un mercado absolutamente desordenado a esto es lo que te ha gustado, esto es lo que se va a seguir gustando. Si no es memoria, tampoco es imaginación, sino que es satisfacer lo que se cree que es un apetito. Y el apetito también tiene caprichos, como vemos en sus grandes caídas. Pero es tratar más de ser el que satisface a ser el que abre o el que incita a aperturas o a la oscuridad. Estamos ya bastante en tiempo, Carmen, pero te quería preguntar, ir hacia un último lado, ¿no? Antes de ver si hay preguntas del público, que hemos estado hablando de todo esto que me parece fascinante, pero llevarlo hacia un lado también político, nada más para terminar, ¿no? Es justamente cómo ves tú ahora el papel de la imaginación en un mundo como este desde el punto de vista político. Graciela también se refería a eso al hablar de la gestión cultural como un intento político, justamente, ¿no? ¿Te parece que hay un intento deliberado por parte de poderes de limitar la imaginación crítica, de acotarla, de frenarla? ¿O te parece que estamos en una época que puede desatar momentos fantásticos de imaginación como el Siglo de Oro o como la Viena Fond de Siècle? Pienso que esto es solo fantasía. Ni siquiera es el momento de iluminación. Esto es solamente una conjetura fantástica. Creo que estamos en la orilla de un momento que puede ser muy productivo para crear una nueva conciencia o unas nuevas conciencias. Pero creo que es un momento muy peligroso, muy restrictivo de la imaginación, de la creatividad, de los ambientes políticos. Y creo que algo peor va a pasar pronto y que ahí entonces algo va a suceder. Pero esto entre los algoritmos, los populismos, la mercadotecnia
que ni siquiera recurre al algoritmo, sino a pensar, calcular qué libros se vendieron más y tratar de que solamente se vendan esos mismos otra vez más. Me preocupa porque siento o percibo, o tal vez soy yo, mi edad, que hay una asfixia y hay una demanda de algo que no está en esas propuestas algorítmicas y que no está tampoco en la certificación de pseudodemandas colectivas que no lo son. Entonces, yo sí veo el momento enrarecido, lo veo muy difícil, pero creo que está a punto de ocurrir un momento peor que generará imaginarios colectivos más creativos. Pero al mismo tiempo, cada que abro las páginas de ciencia de los periódicos, me quedo impresionadísima porque esos no paran. Y también cuando leo nuevos autores, también veo que esos no paran. Lo difícil es que eso llegue a los lectores, que eso llegue a el espacio mayor de los que están interesados en saber o no saben que están interesados en saber. Y ese es el papel, pues, de el que va a ser el difusor cultural, el que tendría que poner eso en la mano de los otros. Pero dados los momentos políticos, dada la de las demandas de mercado o el gobierno, el mercado, pues no lo veo tan fácil. Veo que es un momento un poco peligroso. Sí. Y otros momentos, digamos, si pensamos justamente en los que estamos hablando, si pensamos simplemente en esos que yo mencionaba, el siglo de oro o la Viena de fines de siglo, son momentos de una creatividad exacerbada, pero con el peligro constante ahí encima de la catástrofe, que en muchos casos sí llega, ¿no? Es cierto, sí. Absolutamente cierto. Sí. Pues muchas gracias de verdad, Carmen, por la charla. Y pues, sobre todo preguntar. Jorge, dejaron muchísimas preguntas en el tintero. Público asistente, ¿hay alguien que tenga una pregunta? Tengo aquí un micrófono. Nos encantará escucharlas. O Graciela o Jimena o quien quieran, si tienen preguntas o comentarios. Oye, ustedes que hablaban del cerebro, Jorge, tú que hablabas del cerebro, yo me preguntaba, ¿son capaces los animales de tener este momento de invención y de iluminación? ¿Tú qué crees? Es que no se oyó la pregunta, Graciela. A ver, tú que hablaste tanto, bueno, me parece una charla prodigiosa, de verdad. Creo que me está animando a hacer toda una serie sobre la creatividad, el arte, la imaginación. Es un tema que da muchísimo. Y esta intersección entre la ciencia y el arte realmente da para muchísimas conversaciones. Pero yo me preguntaba, cuando hablabas del cerebro, ¿serán los animales capaces de tener este momento de iluminación, de invención, de apartarse del pensamiento convergente, o sea, el que conoce las soluciones, para utilizar el pensamiento divergente y encontrar nuevas soluciones a una problemática dada? Yo creo que sí, algunos, ¿verdad? Pues sí, es un tema que también me fascina, el de la parte de la conciencia animal. Y sí, parece clarísimo. Otra vez, los seres humanos cargamos una tradición de creernos superiores a los animales en mil sentidos. Y no, la conciencia, e incluso más específicamente lo que llamamos autoconciencia, claramente está en los primates, en los mamíferos, y si nos vamos más atrás, también probablemente en otros seres, como los pulpos. O sea, tienen capacidad de autoconocimiento. En algunos casos exacerbada, los animales que tienen neuronas espejo, que paradójicamente no solamente son los primates, también tienen muy desarrolladas los elefantes, algunos pájaros, los delfines, por supuesto, e incluso un tipo de ratones, en donde son capaces de reconocerse a sí mismos. Pero ya en procesos de creatividad también, o sea, se pensó mucho tiempo que solo la teníamos nosotros y no. Los primates
sobre todo los chimpancés, los bonobos, pero también incluso los gorilas, los orangutanes, son capaces de encontrar soluciones creativas a problemas. Yo Son creo que sí. capaces de crear e inventar herramientas, ¿no? Entonces son capaces de encontrar soluciones que no están predeterminadas por la genética, sino por el desarrollo de sus propios cerebros. Pero incluso el arte, que esta es una de las cosas que me parecen más bonitas hablando de los animales, parece que tampoco es exclusivo siquiera de los humanos. Se ha estudiado este fenómeno que pasa con los delfines, que son otros de los seres más inteligentes y prodigiosos que comparten el mundo con nosotros. Y es en los únicos, bueno, hay chimpancés y bonobos a los que se les haya enseñado a pintar o a tocar el piano, pero bueno, eso no parece que ellos lo disfruten. O sea, nosotros se los enseñamos y son capaces de hacerlo. Con los delfines hay algo mucho más interesante. Los delfines, con la espícula, creo que se llama el agujero que tienen en la parte de atrás, cuando están ya alimentados y tranquilos, y no tienen muchas otras cosas que hacer en el mar, ni tampoco reproducirse, hacen patrones de burbujas que salen de la espícula, del agujero. Dibujan burbujas en el mar. Y los otros delfines los contemplan azorados. Y entre más compleja es el dibujo de las burbujas, más asombro parecen tener el resto de los delfines viéndolo. Bueno, entre eso y el público que va a tus museos, Graciela, no hay mucha diferencia. No, yo ya, mi público está nada, es plano. Es un público plano nada más. Ah, bueno, qué sesión. Mira, de verdad que ya me encontré este momento de eureka y de iluminación de hacer una serie sobre creatividad, imaginación, ciencia, cultura, creatividad e imaginación. De verdad, ha sido maravilloso escucharlos a Carmen y a ti. De verdad que sí, qué manera de iniciar, de celebrar este día y de iniciar tu gestión, Jorge. Te deseamos muchísima fuerza. Acuérdate que estás prestado, ¿eh? Así es que pórtate bien. Bueno, muchísimas gracias por su hospitalidad. No sé si haya preguntas por la hospitalidad de Casa de México en España. Ya tú cerrarás la sesión cuando tú juzgues pertinente, Hay una Jorge. pregunta, Graciela. Bueno, pues primero agradecerles este diálogo a los dos. Me pareció muy enriquecedor, la verdad, qué bueno que vine, me habían invitado de último momento. Y quisiera preguntarle primero a Carmen si puede ahondar un poco en el papel que juega la melancolía en su proceso creativo, ¿no? Que creo que no lo desarrolló tanto y me gustaría escucharlo. Y a Jorge también preguntarle justo sobre lo que mencionaba sobre el romanticismo, ¿no? En el escritor, en un momento justo del siglo XIX donde el individualismo era sumamente importante para desarrollar una historia, una novela, etcétera, pero ahora vivimos en un tiempo individualista, que no es de, digamos, de exacerbar la potencia del individuo, sino que ahí hay un matiz, ¿no? Que me gustaría si pudieras también darnos tu punto de vista, porque yo creo que este tiempo es muy pobre en cuanto a la colectividad, que me parece que ustedes gozaron de eso también en los años 60, 70, y es algo de lo que se carece hoy. ¿Cómo un escritor en este tiempo de pobreza colectiva puede salir adelante? Contesto rápido lo de melancolía para que Jorge conteste las otras dos, porque en realidad son dos preguntas. Ojalá fuésemos los escritores como los delfines, que escribimos después de comer, cuando ya tenemos todo resuelto y entonces es una muestra solo de alegría. Es una ansiedad lo que produce también la escritura. Hay una ansiedad, hay un dolor, hay melancolía, y cuando uno termina el texto, la novela o el poema, sucede una melancolía terrible. Yo creo que yo he escrito tantas novelas, he publicado 19, pero he escrito más, ha sido por melancolía, porque me sumerjo en una melancolía, una tristeza insoportable cuando no estoy escribiendo otra novela. Y he aprendido cómo tratar de evitar esa melancolía que parece irremediable, insertándome inmediatamente en otra que a lo mejor no funcionará, otra a veces forzando un poco sin la iluminación para
evitar la catástrofe de la melancolía. Y también, lo más rápidamente, sí, el siglo XIX, bueno, en otros momentos también ocurrió, pero bueno, entroniza la idea de este genio solitario y de la obra de arte que le pertenece solamente al autor, y un poco más adelante aparecerá justo la idea de derechos de autor para que solamente el creador sea el que se beneficie y luego su familia, una vez que se muera, hasta los 70 años, cómo funciona hasta ahora. Y ha habido otros momentos en que esto no era relevante, muy poquito antes, o sea, si pensamos de principios del 19 para atrás, no había ningún problema y a nadie le preocupaba robarse la mitad de una obra y variarla, repetirla, o sea, esto que llamamos ahora plagio, pues no existía. Shakespeare. Pues sí, ¿no? Una y otra vez había esta mezcolanza que se pensaba más como creación colectiva. Pero hemos seguido más o menos esa tónica desde fines del 19 y se ha exacerbado, digamos, en toda esta época también neoliberal. Es decir, una vez que cae el mito otro, ¿no? Contradictorio, digamos, del comunismo y de la idea de que todo es colectivo y de la solidaridad forzosa y de crear sociedades menos desiguales, pero por la fuerza, entramos en esta época en la que seguimos viviendo, en donde la clave está pues, en Michael Douglas diciendo en esta célebre película, la avaricia es buena. O sea, la idea de que lo único que importa es lo que le beneficia directamente a uno mismo, con el pretexto de que eso que le beneficia a uno mismo, eventualmente algún día beneficiará a otros, ¿no? La idea que tampoco era de Adam Smith, pero que luego aquí se exacerba de la mano invisible del mercado que terminará repartiendo la riqueza. Y bueno, ya hemos visto que eso no pasa. Y con la parte cultural y la imaginación tampoco. No hay una mano invisible que reparta la creatividad para todos si solo se beneficia quien la tiene, quien tiene el poder. Y más si la creatividad y la imaginación ahorita no está tanto en nosotros, en los escritores o en los pintores, sino justo en las industrias que se dedican a esto, ¿no? Y la ventaja de las ciudades también, como la ciudad en teoría es casi ridículo decirlo en Madrid, porque no es lo que pasa en Madrid, pero en teoría la ciudad ha perdido importancia como lugar de convivencia colectiva y la ha ganado la red. Y eso pues sí es bastante devorante, me parece, porque lo que tiene, digamos, una ciudad como Madrid, o una ciudad Madrid, es que hay la vida colectiva. Y eso para nosotros fue tan importante. Para mí, fines de los 70s, que Jorge todavía no nacía, y los 80s fue algo sensacional, porque vivíamos, o sea, nos encontrábamos, los grupos enemigos, los amigos, los quienes fuésemos, nos encontrábamos en los mismos lugares, estábamos siempre ahí, compartíamos una ciudad. Y ahora, en teoría, pues son los foros, o yo no sé dónde están, y está en el horror de Twitter, está en los tremendo. mini monólogos que no se intercambian, sino solo se enfrentan en Twitter. Es tremendo. Ricardo, quería hacerles una pregunta. Perdón, no, vas tú. En primer lugar, muchísimas gracias. Me siento muy honrado de haber podido escuchar a los dos. Mi pregunta es que ahora en los nuevos espacios en los que vivimos vemos como una necesidad de interacción, de realidad virtual, realidad aumentada, de interacción en las redes sociales, y muchas veces no tenemos muchísimo espacio como para madurar nuestros pensamientos o nuestras ideas. En ese sentido, siento que muchas veces intentamos escapar de todo lo que nos rodea porque tenemos tantos estímulos que no nos permiten muchas veces concentrar en lo que de verdad nos está latiendo el corazón y lo que llena nuestra alma. ¿De qué manera intentan ustedes como proteger esa creatividad frente a tantos estímulos a lo largo de todos estos años que han podido vivir? Para mí escapar es fundamental. Y yo lo recomiendo ampliamente a todo joven escritor. Hay que escapar incluso de los colegas, hay que escapar si se puede de la ciudad donde uno habita, hay que escapar, hay que estar a solas. Es muy importante. Ahora, el problema es que estar a solas no es vivir en soledad y no es tener comunidad. La comunidad es muy importante, incluso cuando uno está en un lugar que quiere irse en el escape, pues inmediatamente huele, percibe, es parte de los otros.
pero pienso que sí es muy importante, no como escritor, ahora es consejo de... Sí, o sea, yo no soy autorizada para dar consejos, pero creo que es muy importante escapar, tremendamente importante para conseguir ese momento de la fractura del tiempo de los demás y ver. Entonces, la propia ciudad donde uno creció, donde uno ha vivido, se ve diferente, la familia se ve diferente, los amigos se ven diferente y uno se ve menos importante. Y todo lo demás cambia de lugar y de espacio. Es muy importante antes de abrir la voz. Hay que cerrar la voz, que se da tan fácil también estando protegido por los otros o ahora en la red. Absolutamente de acuerdo. O sea, yo también creo que hay que estar escapando constantemente. Por eso estoy aquí también. Bueno, pues yo les quería preguntar, no sé si hay más preguntas. ¿Alguien tenga otra pregunta? ¿No? Bueno, por última pregunta es, con todo este mundo del metaverso, ¿no? Famoso metaverso, donde para mí ya nos soportamos tan poco entre los seres humanos que nos tenemos que inventar una realidad virtual, ¿no? En la que nos estamos metiendo. ¿Dónde va a quedar la literatura ahí? ¿Qué va a pasar? Es una buena pregunta. Yo creo que todavía nadie sabe exactamente qué es esta idea del metaverso y menos de Meta en la versión de Zuckerberg. Y ya todo el mundo está intentando vender cosas en ese mundo que todavía nadie habita. Pero que ya existe. Y que ya está, exacto. Sí, por eso, porque todavía, y ya está sobre todo intentos de vender cosas. Exacto. La literatura ahí pues no parece tener mucha cabida. Tienen cabida otras formas de ficción, pero la literatura en sí es justo lo que menos queda, ¿no? O sea, si vamos a estar completamente rodeados día y noche, que eso es lo que se espera, nos empobrecemos de cada lo vez virtual, más. pues ahí adentro no va a haber libros distintos de los que hay afuera, no va a haber una manifestación distinta. Lo que más habrá, pues serán libros electrónicos idénticos a los que ya disponemos actualmente y que, en contra de lo que yo mismo pensaba, han tenido un éxito mucho menor del que se esperó cuando aparecieron. Ahora, al mismo tiempo, los jóvenes leen todo, no solo leen, hacen todo en sus teléfonos inteligentes, que en realidad son computadoras de bolsillo y están todo el día. Hicimos una encuesta en la UNAM y todo, películas, radio, televisión, libros, y videojuegos y redes sociales, todo solo es en el espacio de las pantallas de este tamaño, que eso sí es muy pasmoso. Frente a eso, si el metaverso va a ser el mundo como pantalla envolvente, bueno, por lo menos se va a ver más grande la letra. Pues muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias a Graciela, Jorge, este es tu bautizo. Muchas en gracias. Esta nueva vida en Madrid y bienvenido. Esta es la casa de UNAM. Muchas Muchísimas gracias. Gracias, Graciela. Muchísimas gracias, Jimena, por tu hospitalidad y algo buenísimo aparte de la altura de esta gran conversación, Jorge, de verdad qué bueno que estés en estudios mexicanos de la UNAM. Gracias por tu hospitalidad, pero además otra cosa buenísima que estoy viendo es que ahí se puede brindar. Ya vi la copita que tienen ahí. Entonces, muchísimas gracias y pues seguimos esto, que sea el preámbulo de una serie de conversaciones y de alianzas con el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM y con la Casa de México en Madrid. Muchas gracias, tengan muy buenas tardes y muy buenas noches allá. Gracias.